tenemos el placer de compartir esta mañana con Deligna Ascensión, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, secretario nacional de organización del PRM. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muy complacido de estar aquí con ustedes. Mire, ministro, yo me imagino, o sin imaginarme, lo que es el ministerio es el más demandado para cosas esta mañana cuando venía para acá. Una gente del cruce de Rincón de Molenillo que hoy iniciaba una huelga porque le hagan una carretera o la reparen una carretera. ¿Cómo se produce esa dinámica para ustedes frente a cosas viejas que están esperando por respuesta? ¿No? Y las que no eran tan viejas que se van deteriorando con el paso del tiempo. Ciertamente en el Ministerio de Obras Públicas hay un día a día bien fuerte. No obstante esto, se trabaja con una planificación, se tienen una carpeta de proyectos con el propósito de tener impacto directo en el desarrollo del país, en sectores productivos y regiones. Por ejemplo, puedo decirte que dentro de esa visión se desarrollan una serie de trabajos en toda la región sur con el propósito de potenciar el desarrollo de esta región. Lo propio se hace en lo que tiene que ver con la línea noroeste y el puerto de Manzanillo, donde desarrollamos un conjunto de obras que van desde la reconstrucción de la autopista Duarte a lo largo de su eje, que precisamente antes de ayer, el 22 de mayo cumplió 100 años. La autopista Duarte. La autopista Duarte. La principal autopista del país. Así es. Y sin y embargo, dicen que los gobiernos no le han dado la importancia que tiene a pesar de lo que es. Así es. Fíjate cómo el desarrollo turístico del este ha tenido que ver mucho con su mejoría de la infraestructura, donde sin duda es la infraestructura de más calidad que tiene el país. Entonces, lo propio debemos de hacer y estamos haciendo, tanto para el norte como para el sur, a los fines de colocar en los niveles. El caso concreto de la autopista Duarte, ¿cuándo termina? Mira, este es un trabajo que debe ser de 2 años. Abarca etapas. Hay etapas que deberán de estar concluidas en los próximos meses. En Santiago, Navarrete, eso deberemos estarlo concluyendo en unos 3 meses, igual que desde Santiago hasta La Vega ya está prácticamente concluido. ¿Qué se está haciendo en la Duarte? Lo primero. No en la Duarte, mira, hemos estado trabajando toda la reconstrucción de Santiago Navarrete, la entrada de Santiago, viniendo desde aquí, desde Santo Domingo, la hemos intervenido. Igualmente que ya hemos concluido de Santiago a La Vega. Entramos Intervenciones con asfaltado y remozamiento, sí, no son nuevas, digamos, distribuidores, ampliaciones. No, mejoría del drenaje y del pavimento que estaba en condiciones, cierre de una serie de cruces ilegales. Ustedes habrán visto señalización, ministro, que ahí claro, eso es una cosa terrible de noche, la autopista Duarte. La estamos haciendo, donde estamos interviniendo, estamos ya colocando las señales definitivas, cierre de una serie de aberturas que ha habido en las isletas que convierten esta vía en una de alta peligrosidad. Hay retornos operacionales, no sé si ustedes han visto el de La Penda, que en todo ese entorno ahí, no solamente hemos hecho un retorno para los vehículos, sino un espacio que podrá funcionar como una plaza comercial para el expendio de distintos servicios y sobre todo el descanso de los viajeros que por allí transitan. Deberemos de trabajar ahora de La Vega hasta Piedra Blanca y vamos a abrir un frente también de Villa Altagracia a Piedra Blanca, que es donde presenta mayores niveles de deterioro. Pero lo propio dentro de este trabajo también se inscriben los trabajos que estamos desarrollando en el kilómetro 9, que es la entrada de la ciudad, y allí ustedes habrán observado que se está trabajando a muy buen ritmo en unos trabajos que pensamos en unos 10 o 12 meses tenerlos concluidos. En fin, en 2 años pensamos tener la autopista Duarte en condiciones de las que debe tener la principal autopista del país. Ministro, ¿qué novedad va a tener el kilómetro 9 ahí, la salida? Porque eso está muy arrabalizado ahí. Mira, ahí debo decirte que estamos teniendo una intervención, llevándola de hoy a 6 carriles a 14 carriles. Ahí habrá una serie una ampliación. Habrá que desalojar ahí cosas. 2 puentes. Vamos a reubicar algunos de los espacios que están ahí, vamos a reubicar. Y la congestión que se produce en el kilómetro 9 es que de repente tú vienes en 12 carriles y cae a 6.
Sí. Entonces ahí lo vamos a llevar. Algo así. Exactamente. Eso, ese es el trabajo del kilómetro. O sea que sale donde está el cuartel de la policía, esa cosa se va. No, porque como usted observará, fíjese que nada más hay alrededor del trébol, que es donde se produce ahí la mayor congestión. ¿Y cuándo comienza eso? No, se está trabajando. ¿Y cómo evitar que cuando salgan de esos 14 carriles y vuelvan a los 6 se arme un tapón? Se van a mantener, Oscar, en expreso. El que cuando tú tomas el elevado de la Núñez de Cáceres, ya te mantienen expreso hasta llegar al elevado de Mano Guayabo. Usted no puede salir. No puede salir. Va a estar bloqueado. Estará bloqueado. Habrá 4 carriles que van a estar a nivel para tomar el lux que hay alrededor del Pero no con separadores ni conito. Muro New Jersey, ¿verdad? Muro New Jersey. Okay. Serán carriles expresos para darle la dignidad a lo que es la entrada de la ciudad. Sí. Señores, porque ya la referencia que se tenía de los kilómetros era el Parque Independencia, pero la ciudad inicia en el kilómetro 9 hacia el norte. Y allá en la Luperón con eso hasta el peaje. Mira, en el caso de la Luperón, de la rotonda de las Fuerzas Armadas, Luperón con 27 de febrero, y en Pintura. Isabel Aguiar con 27 de febrero, ahí tenemos... Hay un pandemonium ahí. Sino grande, es de los puntos más conflictivos que tiene en la ciudad, y están ya, hemos terminado el diseño. El túnel. Mira, más que un túnel, lo que vamos a hacer en la 27 de febrero con Isabel Aguiar es un paso trinchera, parecido al trabajo que estamos haciendo en Andrés Boca Chica, ese tipo de elevado, porque no conviene un túnel, por ahí pasan tuberías de muy alto diámetro del acueducto de Valdesia y es peligroso. Y ya se licitó eso. Eso forma parte de los contratos de Odebrecht, que se está tratando de tener una solución. ¿No ha concluido esa negociación? Se avanza, estamos bastante avanzados. Pienso que el presidente dará en esa dirección buenas noticias. Ya se había dicho que había una empresa que ya estaba, parece, cerrando la operación con Odebrecht para que el gobierno pudiera... Bueno, pero es un tema que nos ha tomado un poco de tiempo, pero gracias a Dios ya se está bien avanzado y con esto se van a resolver esos 2 puntos, igual que la conclusión de un eslabón que falta en la comunicación norte-sur en San José de Ocoa, que es la terminación de San José de Ocoa, es Rancho Arriba. Como ustedes recordarán, esto quedó inconcluso. Son esas 3 obras que se están... Son unos 12 kilómetros, perdón. Esas son las 3 obras que se estarían resuelviendo. Sí, nos Isabel Aguiar, hay otro por aquí en Santo Domingo Oeste. No, pero nos vamos a centrar en esos 3. ¿Cuáles? Isabel Aguiar, la rotonda de las Fuerzas Armadas de la Luperón y la conclusión de la comunicación norte-sur a través de San José de Ocoa. ¿Una sola empresa va a asumir esas 3 obras? Bueno, ha sido el proceso de negociación que se han llevado entre terceros, que solamente estamos a la espera de que ellos concluyan y nos lo notifiquen. Pero ¿es una sola empresa? ¿Perdón? ¿Es una sola empresa que está negociando esas 3 obras con Odebrecht? Hasta ahora es las informaciones que tenemos. Todavía Ministro, no se ha llegado una taza de café Santo Domingo. ¿Cómo no? Porque debe contar con la anuencia de ustedes, porque ninguna empresa va a desinteresar a Odebrecht con su capital para que después no se construya la obra. Oscar, la ley 340 de compra y contrataciones tiene la figura de la cesión de contratos, donde se establece que cualquier empresa puede pasar hasta el 50% de los contratos previa a la autorización del órgano, en este caso contratante, que es el Ministerio de Obras Públicas. Ahora, ministro, en el caso específico de Odebrecht, tiene una deuda con el Estado Dominicano establecido en el acuerdo que se hizo cuando ellos admitieron que habían sobornado aquí en República Dominicana. ¿Garantiza el Ministerio de Obras Públicas al Ministerio Público, que fue el órgano a través del que se hizo el acuerdo, que Odebrecht cumpla con esa pendencia? Bueno, esa creencia de Odebrecht con el Ministerio Público le estará dando el debido seguimiento y tendrá los mecanismos, tiene los mecanismos para poder cobrar esa deuda. Mire, ministro, a propósito de lo que usted menciona de las leyes, el primer año de su gestión, dicho por usted y el propio presidente, estuvo matizado por el desembrollar los problemas internos, los procedimientos. Puede decirse que hoy en día Obras Públicas marcha viento en popa, sin trabas que tienen que ver con compras, contrataciones, con recursos,
para suplir la demanda de todo lo que le estamos preguntando, que nos quedamos cortos. Y no le pregunté por lo de Baní, porque ya usted me lo contestó fuera de cámara. O sea, hay muchas cosas pendientes. Usted tiene el dinero, no hay trabas. Mira, pero para los vanilejos y más que los vanilejos, para toda la región sur, lo que te decía fuera de cámara, lo comunico, que estos trabajos avanzan a muy buen ritmo. Conjuntamente esto es un circuito que es Asua, Baní. Asua deberemos estarlo entregando, Dios mediante, en agosto, y Baní para el primer trimestre del año entrante. Mira, en lo que tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas, sí, las cosas marchan a un ritmo más o menos satisfactorio. Siempre hay situaciones que en algún momento hacen que una obra, un proceso vaya más lento, pero a lo que nos referíamos, hacía referencia el presidente y nosotros, fue al hecho de que llegamos, y en lo que tenía que ver con infraestructura escolar, encontramos más de 600 escuelas detenidas con una ejecución superior a lo que la ley establece, que el tope para adenda de precio, eso es hasta un 25%, y había escuelas que tenían una ejecución de un 200%, y sin embargo no estaban concluidas. ¿Y se solucionó eso de los planteles? Se creó una ley transitoria que facultó a Obras Públicas, Educación y a otras instituciones en un periodo de 3 años con esos mismos contratistas, porque en estos casos la responsabilidad no había sido de los contratistas, simplemente el hecho de que eran obras que se habían empezado sin diseños o con un diseño tipo, independientemente de la característica de los terrenos, y habían provocado esta situación de parálisis a importantes obras del gobierno. En el caso del Ministerio de Obras Públicas fueron menos, pero las había también. En otras instituciones, en el tema también de los hospitales, que lo trabaja el Ministerio de la Vivienda, también se dio una situación similar, porque no hubo un correcto cumplimiento de la ley 340. Ministro, ¿cómo se manejan ustedes? Le ha tocado una coyuntura muy particular al presidente Abinader y al PRM, por lo que todos conocemos, la pandemia, lo de la guerra de Ucrania. El gobierno ha tenido que estar subsidiando renglones fundamentales, el caso de los combustibles, es decir, dinero que pudieron haberse contemplado para obras de infraestructura, el gobierno ha tenido que utilizarlo para responder a cuestiones puntuales y casi de emergencia. Le pregunto, ¿cómo administrarse en medio de esa situación? Pero mira, ese panorama que tú reflejas y que es la realidad de la República Dominicana y del mundo, porque no hay ninguna nación que hoy se sustraiga a esa realidad que ha tenido el mundo. Si ha habido algo que ha tenido realmente un efecto global, ha sido la pandemia y las implicaciones de la guerra de Ucrania y de Rusia. Sin embargo, qué bueno que los destinos de este país en un momento tan difíciles como esto han estado bajo la conducción de una persona con la capacidad gerencial, la dedicación y el compromiso del presidente Luis Abinader, que hoy en República Dominicana, pese a las condiciones que no dejamos de reconocer que son bastante difíciles, el país ha tenido el reconocimiento en determinados renglones a escala internacional por el manejo que ha habido de la pandemia y de este momento, de este contexto, de la crisis que bien tú reflejas. En lo que tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas, evidentemente esto ha tenido un impacto significativo. Fíjate que solamente en el subsidio de los combustibles, para poder mantener en niveles más o menos controlables, la inversión sobrepasa los 14 o 15 mil millones de pesos, y ni decir la inversión que ha habido que hacer en salud como consecuencia del COVID. Sin embargo, los proyectos que nosotros habíamos planificado lo hemos mantenido en niveles de ejecución. Hemos tenido 2 tipos de modalidades de financiamiento. Primero, las que provienen de recursos del presupuesto que se vieron afectados. Por ejemplo, el presupuesto de obras públicas se mantuvo en unos niveles ligeramente inferior a lo que hubo en el año anterior. Ahora, colocamos a través del fideicomiso RD Vial, que es el fideicomiso que maneja los parqueos, los peajes, colocamos 22 mil millones de pesos en bonos
y de ellos hemos estado utilizando unos 18.000 millones para la conclusión y el inicio de proyectos como esos que hemos mencionado. Por ejemplo, la autopista Duarte, el elevado de Andrés, que recién se finalizó, los trabajos de la ecológica, Luisín, que tú hacías referencia de la celeridad con que se trabajan, las circunvalaciones de Baní, de Asua, de San Francisco de Macorís. Deberemos iniciar hay una obra de la que Freddy le quiere preguntar y yo lo voy a hacer por él. Ajá, dime, es Freddy. la autovía de allá de Puerto Plata, la del Ámbar. ¿Cuándo es que se va? ¿Este año se inicia? Bueno, es que Freddy, usted recordará que siempre hemos hablado que la del Ámbar es a través de una alianza público-privada. Eso tiene un proceso, pero Freddy, como buen puertoplateño, conoce que reconstruimos la turística. Sí, sí. Que hoy esa carretera a muy buena condición. con una característica panorámica fue totalmente Ministro, reconstruida. ahora, Deme un permiso, Freddy, perdón, porque el tema de redes viales es importante, que no creo que se vaya lejos de ahí. La colocación de esos bonos es una deuda que hay que pagar. Claro, claro. Y eso se paga con los peajes. Así es. Hay que instalar más peajes, porque hasta ahora nada más los capitaleños pagamos peajes. Pero todas esas circunvalaciones, todas esas cosas, se debe tener peaje. Claro. ¿Cómo el diseño de esa parte? No, el prospecto se armó alrededor de las entradas de los peajes que tenemos, donde andamos por alrededor de unos 4.500 millones de pesos anuales. Es el ingreso con los existentes. Se van a extender a lo de Baní. Tan pronto entre Baní va a tener un peaje. Asua va a tener un peaje. San Francisco obvio. va también a Pero tener. eso después de la reelección de Luis que ustedes van a poner eso. No, tan pronto la terminemos. Ajá. Claro. ¿Cuál es nuevo viene? Pero oye, la gente Claro. en estos lugares lo va a pagar. Pero como- ¿cuáles son los nuevos? Baní, Asua, San Francisco, en Santiago. Santiago no, Navarrete cuando la El de la Penda le pegaron candela una vez. No, donde se le pegó candela hemos hecho un retorno. Y el parador que hacía referencia. Mire, ministro, Solo esos tres nuevos. O sea, Sí, solamente en la circunvalación y en la ecológica también, en el tramo de las Américas, autopista del Nordeste. Ahí habrá. ministro, de un segundo, don Freddy. El ministerio tiene compromiso en el Master Plan de Desarrollo de Pedernales. Sí, y estamos ejecutando. Estamos trabajando Cabo Rojo Pedernales, Enriquillo Pedernales, donde vamos a disminuir. Dijo el senador solamente aquí que, en cerca de una hora vamos a disminuir. dijo el senador que se está trabajando. Mire, el gobierno fue a las provincias y me imagino que en cada lugar de lo que más se habló fue de carreteras y de eso. Y yo oyéndolo a usted, lo cual me agrada, pero entonces el ministerio tiene dinero para todo esto y lo que le anunciaron, porque la gente fue, el gobierno quería escuchar a la gente y la gente está pidiendo puentes, carreteras, etcétera. ¿Usted tiene dinero para todo eso? Bueno, para lo que estamos construyendo, hay obras de estas que se concluyen este año, otra en el año entrante. Para este periodo, los trabajos que nosotros estamos haciendo, tenemos la garantía de conclusión en un 80 o 90%. ¿Y le llegó lo que pidieron el fin de semana en 32 provincias, la gente reclamando? Estamos recibiendo la retroalimentación, pero también ellos fueron con la carpeta de proyectos que estamos desarrollando. Y debo decirte, la gran mayoría de esos pedimentos es asfalto, es acera, es contener, son cosas sencillas en gran mayoría. ¿Y se van a hacer? Muchos de ellos tendrán una respuesta inmediata, otros una respuesta a mediano plazo. Ministro, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Digna Ascensión, ministro de Obras Públicas. A ustedes gracias por acompañarnos. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.